Se suponía que sería una tarde normal en la panadería. Los niños reían, los hornos zumbaban, el aire estaba cargado de ese dulce calor del azúcar recién horneado. Entonces la puerta se abrió despacio, con timidez. Entró una mujer sin hogar, de la mano de una niña pequeña cuyos zapatos estaban tan gastados que apenas parecían zapatos, y cuyo pelo iba recogido con una cinta deshilachada. Los ojos de la madre eran de un cansancio antiguo, de esos que la vida talla a cincel durante años de pura supervivencia. Se quedaron plantadas frente al mostrador lleno de pasteles frescos, glaseados brillantes, fresas relucientes, velas esperando cumpleaños que celebrar. La niña susurró: «Mamá, ¿puedo elegir uno?». La madre tragó saliva, forzó una sonrisa que no le llegó a los ojos y se inclinó hacia la cajera. Sus palabras fueron tan bajas que solo 3 personas en toda la sala las oyeron. «¿No tendrán algún pastel caducado? Algo pequeñito. Hoy es el cumpleaños de mi hija». La cajera frunció el ceño. A su espalda, algunos clientes soltaron risitas contenidas. Pero hubo alguien más que lo oyó todo. Sentado en el rincón, con una tacita de espresso entre sus manos tatuadas, estaba Salvatore Costa, el jefe mafioso más temido de la ciudad. Vio cómo la niña intentaba disimular su decepción. Vio a la madre fingiendo que no notaba las miradas. Y oyó cada palabra más clara que un disparo. La cajera suspiró con fastidio. «No, señora, aquí no regalamos basura a los clientes». La niña bajó la cabeza. La madre parpadeó rápido, conteniendo las lágrimas. El mafioso se levantó despacio. La silla raspó el suelo. Toda la panadería se quedó helada. Caminó hasta ellas. Su sombra cayó sobre el cristal del mostrador como una nube negra. «Disculpe», dijo con voz grave, serena. La madre se giró, aterrorizada. Lo reconoció al instante. Pero en los ojos de él no había furia. Había algo distinto. Se agachó hasta quedar a la altura de la niña, miró sus zapatos rotos, su sonrisa temblorosa, y preguntó con una suavidad que nadie esperaba: «Dime, pequeña, ¿qué pastel quieres para tu cumpleaños?». Lo que pasó después cambiaría para siempre la vida de los 3. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que hizo a continuación este jefe mafioso rompió todos los esquemas. La niña se llamaba Sofía. Cumplía 7 años aquel día, aunque parecía más pequeña que la mayoría de los niños de su edad. El hambre tiene esa costumbre: roba la infancia, apaga los ojos brillantes, silencia las risas. Su madre, Elena, llevaba 8 meses sin techo después de que cerrara la fábrica y perdieran el piso. Sobrevivían con las comidas del albergue y con la poca bondad que algún desconocido les regalaba, que no era mucha. Sofía señaló un pastel de vainilla decorado con rosas rosadas y sprinkles de colores. «Ese», susurró, y enseguida añadió: «pero con un trocito pequeño me vale». «Mamá». Salvatore Costa había construido su reputación sobre el miedo. Hombres que le doblaban en tamaño temblaban al oír su nombre. Controlaba la mitad de los negocios turbios de la ciudad, exigía lealtad a base de poder y resolvía conflictos con métodos que hacían desaparecer a la gente sin dejar rastro. Pero al mirar a esa niña de 7 años pidiendo solo un trocito de tarta de cumpleaños, algo se quebró dentro de su pecho. La cajera, una adolescente llamada Amy, se movía nerviosa. Lo había reconocido de los periódicos. Todo el barrio conocía esa cara, esas historias. Le temblaban las manos sobre el mostrador. «Señor, lo siento, pero el gerente no nos permite regalar comida. Es política de la tienda». Los ojos oscuros de Salvatore pasaron de la niña a la cajera, luego a la madre, que tiraba suavemente de la mano de su hija para irse antes de que todo se complicara. Los demás clientes se habían quedado mudos. Hasta la máquina de café parecía contener la respiración. «¿Cuánto vale el pastel entero?», preguntó Salvatore con esa voz que obligaba a escuchar. Amy buscó torpemente la etiqueta. $42, señor. Elena dio un paso al frente, la voz quebrada por el pánico. «Por favor, no necesitamos nada caro. Solo esperábamos algo viejo, algo que fueran a tirar de todos modos». «No queremos problemas». Salvatore metió la mano dentro de la chaqueta. Todos en la panadería se tensaron como resortes, pero él solo sacó una gruesa cartera de cuero. Puso 3 billetes de $100 sobre el mostrador.
Quiero ese pastel. Entero. Y quiero que le pongas 7 velas. ¿Puedes hacerlo? Amy asintió como un muñeco, los ojos como platos. Sí, señor. Claro que sí. Pero Salvatore no había terminado. Se volvió hacia Elena. Cuando habló, su voz fue más suave de lo que nadie en esa sala había oído jamás en él. ¿Cuándo fue la última vez que vosotras dos comisteis de verdad? El mentón de Elena tembló. Ayer por la mañana. En el albergue sirvieron desayuno. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta los criminales más duros que trabajaban para Salvatore se habrían quedado de piedra con lo que vino después. Ese hombre que había ordenado asesinatos, que había roto huesos y destruido vidas, que gobernaba a base de intimidación y violencia, miraba ahora a una madre sin hogar y a su hija hambrienta con algo que ninguno de sus enemigos había visto nunca en sus ojos: compasión. Amy, dijo sin apartar la vista de Elena y Sofía, quiero que metas en una bolsa 2 de vuestros mejores sándwiches, algunos de esos bollos del escaparate y la sopa caliente que tengáis hoy. Todo. Señor, eso serían, empezó a calcular Amy. Hazlo. Puso otro billete de 100 sobre el mostrador. Quédate el cambio. Sofía miró a su madre confundida. Había aprendido muy pronto que a la gente como ellas no le pasaban cosas buenas, que los desconocidos no eran amables, que a los adultos no les importaban las niñas con ropa sucia y zapatos rotos. Pero este hombre aterrador que había visto en los telediarios, le estaba preguntando por su tarta de cumpleaños como si de verdad le importara. Elena lloraba en silencio, lágrimas que intentaba esconder mirando al suelo. No entiendo. ¿Por qué hace esto? Salvatore guardó silencio un largo instante. En ese silencio, los recuerdos lo inundaron como una riada. Recuerdos que había enterrado tan hondo que creía haberlos borrado para siempre. Su propio 7º cumpleaños, cuando su familia no tenía nada. Su madre, orgullosa y desesperada, intentando hacer algo especial de la nada. La cara que puso cuando los vecinos les cerraron la puerta. Y de pronto, el temido Salvatore Costa sintió que algo muy antiguo y muy frágil se rompía dentro de él. Cuando las tiendas les cerraron la puerta. Cuando el mundo decidió que gente como ellas no merecía bondad. Porque al fin dijo, con la voz baja y firme, todos merecen sentirse importantes en su cumpleaños. Sobre todo las niñas pequeñas que piden un trocito cuando en realidad se merecen el pastel entero. Amy trabajaba a toda prisa, empaquetando la comida mientras en la parte de atrás terminaban de decorar el pastel. Los demás clientes observaban en un silencio de piedra como el hombre más peligroso de la ciudad se arrodillaba otra vez para hablar con Sofía. ¿Sabes qué, princesa? Creo que 7 velas no son suficientes para alguien tan especial como tú. ¿Y si ponemos 8? Una de propina. Para la buena suerte. Sofía sonrió por primera vez aquel día. Una sonrisa de verdad, de esas que llegan hasta los ojos y devuelven a una niña lo que el hambre le había robado. Pero lo que Salvatore hizo después dejó a todos aún más boquiabiertos que su generosidad. Porque la historia estaba a punto de dar un giro que nadie en esa panadería podía imaginar. 15 minutos más tarde llegó el pastel. 8 velas brillantes y el nombre de Sofía escrito con letra delicada en glaseado morado. Pero cuando Amy lo iba a dejar sobre el mostrador, Salvatore sacó el móvil y marcó un número que convirtió aquel gesto amable en algo muchísimo más grande. «Marco», dijo al teléfono, recuperando ese filo de mando que todos conocían. «Trae el coche a la panadería Rossetti ya mismo y llama a María, que prepare la habitación de invitados de arriba. Vamos a tener visitas». A Elena se le heló la sangre. Apretó más fuerte la mano de su hija. «¿Qué está pasando? Solo queríamos un poco de tarta. No necesitamos nada más». Los clientes empezaron a cuchichear, nerviosos. Conocían la fama de Salvatore. Cuando él hacía una llamada, la gente desaparecía. Cuando ofrecía ayuda, solía venir con cuerdas que luego te ahorcaban. Pero Sofía estaba hipnotizada por el pastel. 8 velitas temblando como estrellitas. Su nombre escrito con letras que apenas sabía leer pero reconocía como suyas. Por un instante olvidó el hambre, olvidó dormir en albergues, olvidó las lágrimas que su madre derramaba por las noches cuando creía que ella dormía. «¿Ya puedo soplarlas, mamá?», preguntó con la voz llena de maravilla.
Salvatore miró a Elena y entendió perfectamente el miedo que le bailaba en los ojos. Esa mujer había sobrevivido evitando a hombres como él. Cabeza gacha, nunca aceptar ayuda que pudiera costar demasiado caro. ¿Crees que voy a haceros daño? Le dijo bajito, solo para ella. Entiendo por qué lo piensas, pero déjame decirte una cosa. Elena, sé cómo te llamas porque llevo 3 semanas observándoos a ti y a tu hija. Elena sintió que el mundo se le caía encima. Apretó a Sofía contra sí, dispuesta a salir corriendo, a dejar atrás el pastel, la comida, todo, si con eso mantenía a su hija a salvo. Espera, dijo Salvatore alzando la mano. Dormís en el callejón detrás de la iglesia de la calle Maple. Todas las mañanas llevas a Sofía al parque para que juegue en los columpios antes de que lleguen los demás niños. Pasáis las tardes en la biblioteca porque allí hace calor y estáis a salvo, y Sofía puede leer libros que tú no puedes comprarle. Elena temblaba entera. ¿Por qué nos has estado vigilando? Porque me recordáis a alguien que perdí hace mucho tiempo. Su voz se quebró apenas. Un sonido tan raro que hasta Amy dejó de contar el dinero y levantó la vista. Mi hermana. También era madre soltera. Se mataba trabajando en 3 empleos, nunca pedía ayuda. Demasiado orgullosa, demasiado asustada. En la panadería solo se oía el leve parpadeo de las velas. ¿Qué le pasó? Susurró Elena. Salvatore apretó la mandíbula. Murió en un accidente de coche volviendo del tercer trabajo a las 2 de la mañana. Estaba tan agotada que se quedó dormida al volante. Su hija, mi sobrina, acabó en un hogar de acogida. Nunca volví a verla. Sofía miró al hombre alto de ojos tristes y preguntó con esa inocencia que desarma. ¿Las echas de menos? La pregunta le golpeó como un puñetazo en pleno pecho. Durante 30 años había levantado muros alrededor de ese dolor, lo había enterrado bajo capas de rabia, poder y violencia. Pero aquella niña de 7 años, con sus ojos sinceros y su tarta de cumpleaños, acababa de atravesar todas sus defensas de un solo paso. Todos los días, respondió en voz tan baja que apenas fue un aliento. Todos y cada uno de los días. Amy había terminado de empaquetar la comida, pero no se atrevía a interrumpir. Los clientes seguían petrificados, testigos de algo que jamás olvidarían, el instante en que el hombre más temido de la ciudad dejó al descubierto un corazón roto que llevaba cargando 3 décadas. No puedo devolverles la vida, continuó Salvatore, mirando fijamente a Elena. Pero si puedo asegurarme de que vosotras 2 no acabéis como ellas. Puedo hacer que nunca más tengas que elegir entre dormir o trabajar, entre darle de comer a tu hija o mantenerla a salvo. Elena negó con la cabeza, aturdida. No entiendo. ¿Qué quieres de nosotras? Nada, dijo él. Quiero daros algo. Un trabajo, un piso, la oportunidad de que Sofía vaya al colegio, tenga amigos y pueda soplar velas todos los años hasta que sea demasiado mayor para pedir deseos. La campanilla de la puerta sonó. Afuera se había detenido un sedán negro. A través del cristal, Elena vio a 2 hombres de traje caro esperando junto al coche. Esos son mis hombres de confianza, explicó Salvatore. Nos van a llevar a un edificio que tengo en el centro. Hay apartamentos y uno está vacío. 2 dormitorios, cocina, ventanas que dan al amanecer. Sofía tendría su propia habitación, con cama de verdad, armario y espacio para todos los libros que quiera. Sofía tiró de la manga de su madre, los ojos como platos. Mamá, ¿eso significa que podría tener mi propia cama? ¿Como los niños de la tele? Elena, lloraba otra vez. Pero estas lágrimas eran distintas. Esperanza, miedo e incredulidad, todo revuelto en cada gota. ¿Por qué harías esto? Ni siquiera nos conoces. Salvatore levantó el pastel con una ternura que nadie le había visto jamás. Porque a veces el universo te concede una segunda oportunidad de hacer lo correcto, y yo llevo 30 años esperando la mía. Pero lo que ocurrió después demostraría que la oferta de Salvatore venía con complicaciones que nadie había previsto, porque ayudar a Elena y a Sofía significaba meterlas en su mundo, y su mundo tenía enemigos que no dudarían en usar a una mujer sin hogar y a su hija como armas contra él. Mientras se preparaban para salir de la panadería, ninguno de los 3 advirtió al hombre del rincón que llevaba un buen rato fingiendo leer el periódico. Lo dobló con cuidado,
Sacó el móvil y habló en voz baja. Jefe, Salvatore Costa acaba de recoger a unas perdidas. Una mujer y una cría. Parece que se está ablandando. Pensé que deberías saberlo. La voz al otro lado del teléfono fue fría, calculadora. Seguidlos. Averiguad a dónde las lleva. Si a Costa le importan, son valiosas para nosotros. Elena, cogiendo fuerte la mano de Sofía mientras caminaban hacia el sedán negro, no tenía ni idea de que aceptar aquella bondad acababa de poner una diana en la espalda de las dos. El motor del coche ronroneó suavemente mientras avanzaban por las calles de la ciudad. Dentro, la tensión crepitaba como electricidad. Sofía iba sentada entre su madre y Salvatore, abrazando la caja del pastel con las dos manos, como si pudiera desvanecerse si la soltaba. Elena miraba por la ventanilla, viendo cómo los barrios conocidos se difuminaban, cada manzana alejándola más del único mundo que había conocido y acercándola a algo que la aterrorizaba. Salvatore hizo otra llamada, esta vez con voz cortante y profesional. Tony, quiero que revises el edificio. Barrido completo. Después pon 2 hombres fuera y otros 2 en el vestíbulo. Discretos, pero que se les vea. Hizo una pausa, escuchando. Porque lo digo yo. Con eso te basta. A Elena se le cayó el estómago a los pies. ¿Qué pasa? ¿Por qué necesitas seguridad? Es solo precaución, respondió Salvatore, aunque sus ojos escaneaban la calle a través del retrovisor. En mi oficio aprendes a tener cuidado con todo. Sofía lo miró con esa curiosidad inocente que aún no conoce el miedo. ¿A qué te dedicas? La pregunta quedó flotando en el aire como el humo de un disparo. Elena contuvo la respiración. Estaba a punto de descubrir exactamente qué clase de hombre acababa de convertirse en su salvador. Salvatore observó el rostro de la niña. Aquellos ojos sinceros que todavía no habían aprendido a temer al mundo como lo había hecho su madre. Ayudo a la gente a resolver problemas, dijo con cuidado. A veces esos problemas son complicados, como arreglar cosas rotas. Algo así, pequeña. Elena no se dejó engañar por la explicación suave. Había vivido en la calle lo suficiente para reconocer el peligro en todas sus formas. Conocía la fama de Salvatore Costa. Había oído los rumores susurrados en albergues y comedores sociales. Quien se cruzaba con él desaparecía. Los negocios que se negaban a colaborar ardían. Los policías que investigaban demasiado eran trasladados a otras ciudades de la noche a la mañana. Pero también sabía lo que era la desesperación. Sabía lo que significaba ver cómo tu hija se iba consumiendo día tras día, cómo la esperanza se apagaba en sus ojos como velas que se extinguen. Y aunque todos sus instintos le gritaban que huyera, aunque la razón le repetía que aquello era un error, no consiguió rechazar la primera bondad real que les habían ofrecido en meses. El edificio al que llegaron no era en absoluto lo que Elena esperaba. En lugar de una fortaleza oscura y amenazante, era un bloque de ladrillo renovado con macetas de flores en las ventanas y bicicletas de niños encadenadas en la entrada. Familias entraban y salían cargando bolsas de la compra, empujando carritos, vidas normales. Hemos llegado, anunció Salvatore cuando el coche se detuvo. Tercera planta, apartamento 12. Lleva vacío 6 meses, pero la semana pasada lo mandé limpiar y amueblar. La confusión de Elena creció. La semana pasada, pero dijiste que nos llevabas observando 3 semanas. Salvatore bajó del coche y abrió la puerta de Sofía con la misma delicadeza que había mostrado en la panadería. Llevo pensando en esto mucho más de 3 semanas. Vosotras dos solo me disteis el valor para hacerlo por fin. Mientras caminaban hacia la entrada, Elena vio a los 2 hombres de traje oscuro apostados en la esquina. Saludaron a Salvatore con un leve movimiento de cabeza y se mantuvieron a distancia. ¿Seguridad? Comprendió. Fuera cual fuese el mundo al que estaban entrando, la protección era imprescindible. El vestíbulo era limpio y luminoso, con buzones en una pared y un pequeño rincón con sofás junto al ascensor. Una anciana que regaba unas plantas sonrió a Sofía y le dijo lo bonita que era la caja del pastel. Todo parecía irreal. Esa normalidad conviviendo con la corriente subterránea de peligro que seguía a Salvatore allá donde iba. Subieron en el ascensor en silencio. Sofía pegó la cara al cristalito para ver pasar los pisos. La cabeza de Elena era un torbellino de preguntas y miedos.
¿Qué pasaría cuando los demás vecinos descubrieran quién era su nuevo casero? ¿Y si los enemigos de Salvatore daban con ellas? ¿Y si aquella bondad tenía un precio que no podría pagar? El apartamento 12 era más hermoso de lo que Elena jamás había soñado. La luz del sol entraba a raudales por los ventanales grandes, iluminando suelos de madera y paredes pintadas en tonos suaves y acogedores. Los muebles eran sencillos pero cómodos, y el dormitorio de Sofía tenía estanterías vacías esperando libros y un pequeño escritorio para hacer los deberes cuando empezara el colegio. La nevera está llena, explicó Salvatore mientras abría los armarios de la cocina mostrando platos, vasos y todo lo básico para sentirse en casa. Los suministros están pagados por un año. Hay un buen colegio a 6 calles. Y María, la del bajo, puede quedarse con Sofía si necesitas trabajar. Sofía corría de habitación en habitación, la emoción le brotaba por los poros. Un baño de verdad con bañera. Una cocina con ventana que daba a un patio pequeño lleno de luz. Un dormitorio con cama de sábanas limpias y almohadas que olían a lavanda en vez de a desinfectante. Elena se quedó parada en medio del salón, abrumada por lo que estaba ocurriendo. No sé cómo aceptar esto. No tenemos nada que darte a cambio. Tú ya me estás dando algo solo con estar aquí, dijo Salvatore en voz baja. Me estás dando la oportunidad de recordar quién era yo antes de convertirme en el hombre al que todos temen. Pero mientras pronunciaba esas palabras, su móvil vibró con un mensaje que le endureció el rostro al instante. El texto era breve y helado. Bonitas amigas nuevas, Salvatore. Qué niña tan mona. Sería una lástima que le pasara algo. La sangre se le congeló en las venas. Vincent Torino, su mayor rival, ya sabía de Elena y Sofía. El hombre que los había seguido desde la panadería había sido más rápido de lo que Salvatore esperaba. Tecleó rápidamente a Tony, su jefe de seguridad, código rojo. Lost Home Localizado. Triplica la protección. Elena notó el cambio al segundo. ¿Qué pasa? Salvatore miró hacia el dormitorio, donde Sofía colocaba peluches en su cama nueva y canturreaba bajito. La alegría de su voz era pura, inocente, todavía sin saber que la oscuridad ya extendía sus dedos hacia ella. Hay gente que no va a alegrarse de que os ayude, admitió. Gente que ve la bondad como debilidad y trata de aprovecharse. El peso de la comprensión cayó sobre los hombros de Elena como una losa de plomo. Al aceptar la ayuda de Salvatore, al traer a Sofía a ese apartamento, sin querer había convertido a su hija en un objetivo. Precisamente aquello de lo que había intentado protegerla viviendo en la calle, siendo invisibles, pasando desapercibidas, las había encontrado. Da igual, dijo al instante. Podemos volver al albergue. Podemos desaparecer otra vez. No. La voz de Salvatore fue un mandato absoluto. Huir ya no sirve. Saben quiénes sois. Conocen la cara de Sofía. La única forma de manteneros a salvo es teneros cerca. A Elena le ardieron los ojos de lágrimas. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué le he hecho yo a mi hija? Sofía apareció en el marco de la puerta, abrazando uno de los peluches que había encontrado en su cama. Mamá, ¿por qué lloras? ¿No te gusta nuestra casa nueva? Elena se arrodilló y la abrazó con fuerza, aspirando el olor de su pelo, intentando grabar en la memoria la sensación de tenerla a salvo y cerca, porque en el fondo sabía que sus vidas acababan de complicarse y hacerse infinitamente más peligrosas. Salvatore las observó y se le volvió a romper el corazón por segunda vez aquel día. Había querido salvarlas, darles la vida que su hermana y su sobrina nunca tuvieron. En lugar de eso, les había puesto una diana en la espalda y las había arrastrado a una guerra que no entendían. Pero ya no había marcha atrás. Vincent Torino había movido ficha y Salvatore tendría que responder. La única duda era si podría proteger a Elena y a Sofía mientras libraba una batalla que llevaba años gestándose. Mientras las sombras del atardecer se alargaban por el suelo del apartamento, ninguno de los tres sabía que, a solo 3 manzanas, Vincent Torino ya planeaba su siguiente jugada. Y su plan iba mucho más allá de mensajes amenazantes. Pretendía arrebatarle todo lo que Salvatore empezaba a querer y usarlo para destruirlo por completo. Vincent Torino no era hombre paciente. Mientras Salvatore estaba en el apartamento con Elena y Sofía, Vincent se encontraba en la sala trasera de su restaurante,
estudiando fotos de vigilancia extendidas sobre una mesa de caoba como cartas de una partida mortal. Tamborileaba con los dedos sobre la madera mientras examinaba cada imagen, Elena llevando a Sofía al parque. Sofía leyendo en la biblioteca. Salvatore arrodillado junto a la niña en la panadería. 30 años, murmuró a su lugarteniente, Marco Benedetti. 30 años buscando la debilidad de Salvatore, y entra en una panadería pidiendo tarta caducada. Marco se removió incómodo. Llevaba con Vincent lo suficiente para reconocer ese tono, la voz suave y peligrosa que aparecía cuando planeaba algo especialmente cruel. ¿Cuál es el plan, jefe? Vincent levantó la foto de Sofía abrazando la caja del pastel, la carita iluminada por una alegría inocente. Salvatore cree que las protege teniéndolas cerca, pero la cercanía funciona en los dos sentidos. Cuanto más cerca estén de él, más fáciles serán de alcanzar para nosotros. En el apartamento, Salvatore enseñaba a Sofía a encender bien las velas del pastel, sus manos enormes guiando los deditos de ella mientras prendía cada cerilla. Elena los observaba desde el marco de la puerta de la cocina, el corazón partido entre la gratitud y el terror. El hombre que les había mostrado una bondad tan inesperada era el mismo cuyos enemigos ahora querían usar a su hija como arma. Pide un deseo. Pequeña, dijo Salvatore con suavidad cuando las 8 velas brillaron por fin. Sofía cerró los ojos con fuerza, la cara arrugada por la concentración. Al abrirlos miró directamente a Salvatore. He pedido que ya no estés triste por tu hermana y por tu sobrina. Las palabras le golpearon como un mazazo. Llevaba 30 años cargando ese duelo, había construido un imperio sobre la base de ese dolor. Y aquella niña de 7 años, con su corazón sincero, acababa de ofrecerse a quitárselo de un soplo de cumpleaños. Elena vio cómo se le llenaban los ojos de lágrimas a Salvatore y sintió que algo se movía dentro de su propio pecho. Este no era el monstruo calculador que Elena había imaginado. Era un hombre roto intentando cerrar heridas que nunca habían cicatrizado del todo. Gracias, Sofía, susurró Salvatore con la voz temblorosa. Es el deseo más bonito que nadie me ha hecho nunca. Pero aquel instante de paz se hizo añicos cuando sonó su móvil. Miró la pantalla y todo su cuerpo se tensó, hombros rígidos, mandíbula de piedra. Tengo que contestar. Salió al descansillo y cerró la puerta. Elena pegó la oreja a la madera, captando fragmentos. ¿Cómo que han desaparecido? La voz de Salvatore era puro acero. ¿Cómo desaparecen 2 hombres de sus puestos? El corazón de Elena se detuvo. Los vigilantes del edificio, los que debían protegerlas, se habían esfumado. Encontradlos, continuó él. Y traed un equipo completo aquí ahora mismo. Vincent ya ha movido ficha. Elena se apartó de la puerta, la mente a mil. Miró a Sofía, que cortaba su pastel en triángulos perfectos, ajena a que la soga se cerraba alrededor de ellas. Sofía, dijo, forzando la calma. Vamos a jugar a un juego. ¿Recuerdas cuando practicábamos estar muy calladitas en el albergue? Sofía levantó la vista, con glaseado en la barbilla. Escondite, algo así. Cariño, necesito que vayas a tu cuarto y te metas debajo de la cama. Quédate ahí hasta que mamá vaya a buscarte, ¿vale? Pase lo que pase. Ni un ruido. La carita de Sofía se apagó. ¿Y mi tarta? La guardamos para después. Te lo prometo. Salvatore entró como un vendaval justo cuando Elena metía a Sofía en su habitación. Hablaba rápido por teléfono mientras revisaba los pestillos de las ventanas. Tony, ¿dónde está mi refuerzo? Llevan que deberían haber llegado hace 10 minutos. ¿Qué significa que el edificio está rodeado? ¿Por quién? A Elena le fallaron las rodillas. Estaban atrapadas. Salvatore colgó y se volvió hacia ella, la mirada mezcla de disculpa y resolución. Elena, escúchame bien. Vincent Torino tiene gente rodeando el edificio. Mi equipo de seguridad está muerto o comprado. Estamos solos hasta que lleguen los refuerzos. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos. Tal vez 30. Elena pensó en Sofía escondida bajo la cama, en la tarta abandonada en la mesa de la cocina, en cómo su milagro se había convertido en pesadilla en cuestión de horas. «¿Hay algo más?», dijo Salvatore en voz baja. «Vincent no solo quiere haceros daño para llegar a mí. Quiere llevarse a Sofía.
Las palabras quedaron flotando como gas venenoso. Algo primitivo y feroz despertó en el pecho de Elena, algo que había estado dormido durante meses de resignación silenciosa y que ahora rugía con vida propia. «¿Sobre mi cadáver?», dijo. Salvatore vio en sus ojos lo mismo que le había mantenido vivo 30 años en un negocio donde la mayoría no duraba 5. «Eso era exactamente lo que esperaba oír», respondió, sacando una pistola pequeña del interior de la chaqueta. «Porque vamos a tener que luchar por ella». Elena miró el arma. Nunca había tocado una pistola, nunca se había imaginado capaz de violencia. Pero al pensar en las manos de Vincent Torino acercándose a su hija, en la confianza inocente de Sofía y en sus deseos de cumpleaños, descubrió reservas de fuerza que ni sabía que tenía. «Enséñame a usarla». 3 plantas más abajo, los hombres de Vincent ya se movían por el edificio usando llaves robadas, entrando por los ascensores de servicio y las escaleras de emergencia. Eran sombras entrenadas, profesionales que hacían desaparecer problemas sin ruido. Vincent esperaba en su coche al otro lado de la calle, observando las ventanas del apartamento con prismáticos. Lo había planeado todo al detalle, salvo un factor. Había subestimado lo que es capaz de hacer una madre para proteger a su hija. Dentro del apartamento, Salvatore daba a Elena un cursillo acelerado de manejo de armas mientras atrancaba la puerta principal con muebles. Las 2 manos en la empuñadura. Apunta por la mira. Aprieta el gatillo. No lo tires. Y Elena, si hay que elegir entre tu vida y la seguridad de Sofía, eliges a Sofía siempre. Ella asintió, sorprendida de lo natural que le resultaba el peso del arma. ¿Y tú? Yo llevo toda la vida preparándome para esta pelea. Vincent cree que está casando a una mujer y una niña indefensas. Va a descubrir que ha entrado en una trampa. El ascensor del descansillo emitió un suave din. Salvatore levantó la mano pidiendo silencio. Se acercó a la ventana y miró entre las persianas. 4 hombres en el pasillo, 2 más en la escalera de incendios. «¿Ya están aquí?», susurró. Elena se arrastró hasta la habitación de Sofía. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que se oía en todo el edificio. Encontró a su hija hecha un ovillo bajo la cama, abrazando su peluche, los ojos muy abiertos pero obediente. «Quédate aquí pase lo que pase», le susurró. «Si entran desconocidos, ni un sonido. ¿Puedes hacerlo por mamá?». Sofía asintió con solemnidad. Elena le besó la frente y volvió al salón justo cuando se oyó el primer golpe suave en la puerta. Educado, casi amable. Eso lo hacía más terrorífico que si la hubieran intentado echar abajo de una patada. «Señor Costa», dijo una voz al otro lado. «Solo queremos hablar». Salvatore miró a Elena y articuló sin sonido. «Es la voz de Vincent». Los disparos duraron exactamente 17 minutos. Cuando el humo se disipó y las sirenas se perdieron en la distancia, 3 vidas habían cambiado para siempre por un gesto inesperado de bondad en una pequeña panadería. Vincent Torino nunca volvería a amenazar a ninguna familia. Salvatore Costa descubrió que la redención es posible incluso para hombres como él. Y Elena aprendió que, a veces, las personas más peligrosas del mundo también pueden ser las que más protegen. Sofía sigue teniendo su tarta de cumpleaños cada año. Ahora sobre una mesa de cocina donde la risa resuena por todas las habitaciones, y donde un hombre que una vez gobernó mediante el miedo aprendió a amar sanando.